Bueno, hoy nos encontramos en una entrevista más. Tengo el gran honor de conocer a Samuel. Entonces hoy quiero presentárselo. Samuel, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Jefferson. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Entonces, siempre arrancamos brindando este espacio para que las personas puedan conocer qué es Molca, cómo conocieron de Molca Partners, cómo hicieron parte. Entonces, pero más allá, lo primero que queremos saber es quién es Samuel, dónde vives, a qué te dedicas. Cuéntanos un poco de tu vida, Samuel. Bien, yo soy ingeniero de sistemas. Trabajo en la Universidad del Valle, es una de las principales instituciones educativas del país. Y bueno, aquí estoy ya hace unos 10 años ya trabajando allí en el área de sistemas. Manejo bases de datos de los procesos de calidad, de los programas académicos. Y bueno, en todo el área de tecnología e inteligencia artificial es como el campo en el que yo me estoy moviendo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Samuel, yo debo hacerte una confesión, nunca te lo he compartido, pero tú fuiste la primera persona en invertir que no estaba en mi círculo social. Es decir, el primer... Sí. Sí. Claro, porque uno dice, listo, arranco con una idea, comienzo a emprender, hago. Tú siempre recibes el apoyo de tu familia, en algunos, en otros Ujú. casos no se recibe, y luego como que avanzas al segundo círculo, que son tus conocidos, que dicen, ok, conozco a Jeffer de hace muchos años o trabajamos juntos y ahí también comienzas a hacer un filtro y llegan otras personas, pero la prueba de fuego es aquellos que nunca te conocen, que no saben nada y bueno, no te había contado esa confesión, tú fuiste la primera persona por fuera de ese círculo que tomó una decisión de invertir y yo decía, oh Dios mío, muchas gracias porque claro, ese nivel de confianza cuando nadie te conoce, yo dije, ok, aquí ya entramos en el tercer ciclo de las grandes ligas y bueno, quería darte esa noticia. Samuel, ¿qué opinas de esto? Bueno, sí, también para mí fue como un reto y un desafío. Para mí fue un salto, también un acto de fe en cierto sentido, aunque yo soy de la ciudad de Cali y llegué a Eti referenciado por un amigo, muy buen amigo, de mucha confianza, que se hospedó en uno de los espacios que ustedes tienen para renta. Y él se enteró entonces del programa. Me comentó y entonces a mí me llamó la atención. Y empezamos juntos a investigar. Sí, empezamos a investigar. Y dije, a ver, y nos eh, empezamos a revisar, pues primero revisar redes sociales, luego empezamos pues como en Cámara de Comercio, como a mirar a ver qué cosas había, quién era Jefferson, así como a averiguar un poquitico aparte del, mientras te preguntas, tú sabes que yo te hice muchas preguntas al inicio, tenía muchas dudas. Siempre está el temor, ¿no? Siempre está el temor de, porque es capital de riesgo, ¿sí? Es capital de riesgo. Eh, Igual también son ahorros personales que uno guarda para inversión, precisamente, proyectándose hacia un futuro. Entonces, pues yo estaba pensando en el amigo mío siempre sabía como de eso y sabía que yo quería invertir en algo. Y bueno, todo nos dio como semáforo en verde, ¿no? Por donde consultábamos, bueno, que está bien, está la cosa legal. Lo único era pues que es un negocio y que sabemos que pueda que funcione o pueda que no funcione. O sea, digamos, en términos legales vimos todo correcto, todo transparente y esa parte nos generó confianza. Más que él había tenido la experiencia de quedarse ahí, que se sintió muy bien atendido, que hubo una dificultad en un momento y inmediatamente se la resolvieron con mucha rapidez, de una manera muy ejecutiva. Entonces, eso nos gustó mucho, nos generó también confianza. Bueno, también yo soy cristiano, entonces estuve orándole a Dios y sentí, cuando conversé contigo me sentí muy bien, sentí como un buen feeling y bueno, tomé la decisión, o sea, como que sumé todo y dijo, listo, por aquí es. Y vamos, y aquí estamos. Qué bueno, también me sorprendes. Si me habías contado lo de un amigo que se había quedado, pero ese nivel de detalle de que tuvo alguna novedad, que se la resolvimos, entonces qué chévere que vivió esa experiencia en términos de servicio, porque digamos cuando uno Sí. dice vendo un producto, digamos a nivel industrial, eso tiene lotes y si pasa algo uno identifica el lote, pero cuando vendes servicios que tienes una interacción humana, aumenta la probabilidad de que exista un error y para eso definimos procesos. Entonces, esa parte me alegra Sí. mucho y también tocaste un punto importante para mí y es que siempre para mí es importante entender a la otra persona, es decir, saber que
En tu caso, cuando arrancaste, ahora se denomina Plan Legado, en esa época solo era el único producto, no se llamaba así, Ujú. y que eso significó para ti unos ahorros, unos esfuerzos, y yo me pongo al otro lado. ¿Qué me gustaría a mí hacer con eso? Y obviamente colocar ese dinero donde yo no lo pueda perder. Entonces, para mí es cada cliente que se firma, cada contrato es una enorme responsabilidad, porque sé que detrás de eso hubo un ser humano que trabajó, que ahorró, que se sacrificó, que se negó a muchísimas cosas para decir, aquí está. Inclusive varias Sí. personas me han dicho, Jeffer, es lo único que tengo, son mis ahorros. Elizabeth, la vamos a ver en otra entrevista, me dijo, yo no me voy a pensionar, pero ahorré esto y esta va a ser mi pensión. Y yo por dentro decía, Dios mío, qué gran responsabilidad que tengo al recibir estos recursos y obviamente al responderles a ustedes. Quiero que me hables un poquito más de esa parte, después de que todo te dio check, check, luz verde, luz verde, luz verde, que buscaste a Dios, porque también te voy a contar otra historia de personas que han puesto esto en oración y Dios les ha dado la confirmación. Entonces cuéntanos un poquito de eso más nosotros como cristianos, que a veces la carne se revela, pero buscamos tomar esas decisiones en esa perfecta voluntad. Entonces, qué bueno que hoy nos cuentes también de eso. Sí, bueno, mi entorno, casi todo mi entorno es cristiano, entonces pues, en cada decisión, pues como en la vida que sea medianamente importante, uno antes de cualquier cosa, uno pues pide como la dirección de Dios, ¿no? No es que, y no es que Dios te va a decir pues al oído y te va a decir bien sí o no, solamente que Dios te empieza a como abrir los ojos a realidades que uno antes no tenía en cuenta, ¿sí? Y cuando uno, pues es con respecto a mi fe, obviamente todo el mundo vive su vida de acuerdo a cómo la cree, a cómo la ha experimentado. En mi vida personal, esto me ha dado resultado. Buscar a Dios en oración cuando, obviamente, sumado a todo el proceso de análisis crítico que uno hace pues, para la toma de decisiones. Es un bonus que para mí es muy valioso. Entonces, uno ora, uno le pide a Dios y siente como paz en su corazón. Eso es como, digamos, de las cosas más importantes. Cuando uno siente paz en el corazón y siente que Dios ve, o sea, que Dios te va abriendo la puerta, digamos, sin tanto tropiezo y sin tanto problema para las cosas. Y sientes como la tranquilidad cuando hablas con la otra persona, cuando vas viendo como las acciones de la otra parte te van respondiendo como a eso que vos estás esperando y sientes esa paz y cada vez te vas afianzando en tomar la decisión. Sí, es algo como, podría decirse, difícil de explicar, pero es algo muy personal de tal manera que ayuda en ese proceso, como te digo, es la suma. No es como pensar en eso y ya, y que me recosté porque alguien me lo dijo y me dijo esto va a ser así, o, como, o por decir que una persona vio el futuro y dijo, mira, vete por aquí. No, se suma al análisis crítico. ¿Sí? No es así como, como un acto ciego, tampoco es. Pero ese análisis crítico va apoyado por esa paz interior que genera como la confianza en Dios. Entonces, es como esa suma la que me permitió a mí decir, ok, listo, cuando veo contigo que eras cristiano también y que ibas a la iglesia y me contaste un poco de tu fe, eso también generó en mí como confianza, ¿no? Aunque Sí, uno sí. sabe que pues, hay gente que puede ser cristiana y tenga acciones que no son de hijos de Dios, pero cada vez estoy sintiendo como esta aprobación de parte de Dios y bien, hasta ahora no me arrepiento, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, súper. Ahí te quiero aprovechar y para las personas que nos escuchan, vamos a tener otra sesión también. Marlene, ella vive en Nueva York, es cristiana. Yo fui hace muchísimos, muchísimos años en Nueva York. Ellos nos veníamos de viajar mucho y queríamos como esa parte colombiana, fuimos a una iglesia, nos cruzamos en el camino, ellos nos dijeron, los acercamos donde vayan y eso que en esa época no estaba tan fuerte Instagram, nos agregamos a Facebook y ahí quedó. Y pasaron los años, obviamente se montó la empresa y demás. Y ella me decía algo y es donde quiero cerrar ese mensaje que tú acabas de dar. Ella me decía, yo tengo estos recursos, los he puesto en oración, le pido a Dios que me muestre dónde y Dios me mostró que los pusiera aquí en la empresa. Y yo decía, wow, y ahí es donde tú comienzas a explicar y la Biblia lo dice, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es esa paz que más allá de la lógica, porque aquí podemos colocar el super vendedor, las super estrategias de marketing,
pero finalmente Dios es quien nos determina. Y creo que también esta conversación, sin haberlo planeado, va dirigida a los cristianos. Sí. Obvio, todo el mundo súper bienvenido, pero el punto que quiero llegar es no solamente para esto, sino Dios nos da esos filtros. Te da paz, no te da paz, estás inquieto, te da luz verde para avanzar. Y efectivamente, porque sí, Dios conoce el futuro. Él sí sabe si estamos tomando una buena decisión. Al final, esa decisión recae sobre nosotros. Y creo que todos los cristianos nos hemos equivocado en algún momento tomando decisiones que sabemos que no están en esa perfecta voluntad y que nos llevaron quizás a pruebas o momentos difíciles. Entonces, qué chévere como uno sin saberlo, yo no sabía que iba a suceder de esta forma, pero también hemos sido la respuesta de Dios y esto obviamente solo para glorificarlo a Él, en que hemos sido esa respuesta para personas que desean invertir y para mí eso me llena de gozo, de responsabilidad enorme, porque yo le digo, Dios mío, y me pasa, por ejemplo, con las personas que trabajan con nosotros, yo digo, Dios mío, ayúdame a cuidar a tus hijos, ayúdame a cuidarles, a que la empresa sea ese lugar de refugio, no solamente de trabajo, sino que sea ese lugar donde las personas sean felices y puedan cumplir sus sueños. Ahora vamos, Samuel, a esa parte, tomaste una decisión, voy a invertir, hicimos la parte contractual, invertiste, ¿qué pasó después? Bueno, espera, o sea, siempre la espera es tensa, entonces esperábamos que se dieran los tiempos. Sí, Cuando se logró firmar todo, fue muy interesante. Entonces, tú me planteaste el plan, había como dos alternativas, ¿no? Una alternativa como variable, de acuerdo a la ocupación del lugar, y otra ya más fija, de acuerdo al mes, a la temporada, ¿no? sí, sí, Entonces, decidimos, igual como la recomendación fue esa, decidimos como por la renta fija. La renta fija, de acuerdo a temporada, mes a mes tenía como su valor. Y bueno, entonces al principio era muy ansioso, porque al principio estábamos con la renta variable, entonces era muy ansioso pensando, bueno, ¿cuántos irán a llegar? Dios mío, que vaya gente, que se hospeden, haya muchos, y bueno, muy pendiente como de esa variable que es un poco incierta, y uno que no es experto pues, en el tema, que no conoce mucho, muy a la expectativa, digamos, el primer mes fue muy pendiente, esperando que se llegara como los tiempos en que se pactaron para para las entregas, para todo. Y bueno, llegó el primer mes y muy cumplidos, o sea, algo que me llamó muchísimo la atención es que las fechas que se han estipulado en la parte contractual se han cumplido, muy seriamente, ¿sí? Se han cumplido la fecha que la fecha mía es el 15, ¿cierto? Entonces el sí, 15, yo sé que el 15 ya tú me dices, bueno, hay reunión para que nos conectemos para mirar eso. Al principio, pues cuando era, no conocía mucho como del sistema, una reunión con el contador, con la persona de contabilidad, no me explicaste todo y eso también me generó más confianza aún, porque entonces yo sabía que no era solo Jefferson, sino que había un equipo allí respaldando, apoyando, un staff de profesionales, gente competente con el tema. Entonces eso para mí ha sido como muy satisfactorio en el sentido de la puntualidad en cuanto a los pagos. También el tema del lugar. No sé si ahorita hablamos más adelante como del lugar que de la no, no, visita no, con o de una vez. confianza. Habla de una Listo. vez, tranquilo. Bueno, tuvimos la oportunidad de visitar el lugar que se tomó para el proyecto. Y bueno, se llegó con mucha expectativa para mirar, a ver todos los detalles y el grado de satisfacción también fue muy alto. O sea, muy contentos porque el lugar se encontraba en condiciones muy óptimas. Yo me he hospedado en muchos Airbnb porque yo pues de vez en cuando trato de estar viajando y una de las quejas constantes que uno como huésped encuentra es el tema del aseo. Sí, el tema del aseo es tan fundamental allí y hay gente que, pues, que no, como que no le importa eso o lo deja, digamos, como algo secundario. Pero entonces aquí en el apartamento el tema de la pulcritud fue excelente, excelente. No hubo, o sea, no hubo queja alguna, ningún detalle, todo funcionaba perfecto, todas las cositas como nuevas, o sea, el ambiente tan agradable, el lugar, del espacio. La caja de bienvenida es un detalle
maravilloso eso, porque pues no solamente, yo sabía como de que había como la cajita, pero entonces los que Sí, sí. venían ahí también en el viaje, muy sorprendidos, es porque no es, a mí me han dado canasticas, ¿cierto? Canastica de frutas, agüita, pero ese ya es una cajita de lujo, o sea, esa no es cualquier, No la es cualquier canasta con el caja. agua y con una fruta, sí, 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 sí. entonces es muy bonita, entonces le da altura pues como al tema del proyecto. Muy contentos también cuando fuimos a visitar el lugar, nos encantó, o sea, quedamos muy satisfechos. Qué chévere, qué chévere. Bueno, ahí yo también debo compartirles a las personas que nos escuchan. Esta es la hora que físicamente no nos hemos encontrado con Samuel. O sea, no nos hemos visto face to face en persona. Entonces, miren cómo los negocios también, este nivel de tecnología fluye, avanza, que uno dice, wow, porque finalmente todos los partners que nosotros tenemos, ninguno es del Quindío, son de fuera del país o de Bogotá, Barranquilla, o tú que estás en Cali. Entonces, mira que con unos, por supuesto, ya nos hemos visto, como con Samuel, ¿no? Nos hemos visto la primera vez y hoy tenemos un negocio, porque muchas personas dicen, uy, pues madre, no está en mi ciudad, ¿será que es verdad? ¿No es verdad? ¿Voy? ¿No voy? Inclusive varios vinieron antes y verificaron que, pues, que tuviéramos oficinas, que las propiedades, tú lo hiciste literal todo en un salto de fe, porque no nos conocemos, esta es la hora que no nos conocemos. Entonces, mira, qué chévere para ver que también en términos de negocios, estas herramientas, obviamente todo fue legal, contractual, tenemos los contratos de soporte, pero tú lo hacías en Cali, yo lo hice acá en el Quindío, entonces mira qué bonito también de esa experiencia. Entonces Sí. llegaron a la propiedad, que es parte de los beneficios. En plan legado tenemos un beneficio de 10 días en temporada baja por año, este es un contrato de 11 años, que ahí se ahorra uno un montón, hasta 6 8 personas dependiendo de la capacidad de la propiedad, o si no pueden viajar en temporada baja, tienen 5 días, ya ustedes tomaron parte de esos días, si no estoy mal fue en la semana de receso, claro, para Sí. nosotros también las redes tienen esa facilidad de disimular lo que no es perfecto o esa Sí. facilidad de mostrar lo que es, que todo está bien, que todo fluye, que todo no sé qué. Claro, para nosotros también, ustedes no se dan cuenta, pero para nosotros es una prueba de fuego en que no solamente tú como inversionista, sino nuestros huéspedes reciban bien todo. Entonces yo decía, pilas porque viene Samuel, verifiquemos que todo esté bien y demás. Es el mismo ejercicio cuando viene un huésped, porque el huésped finalmente nuestro cliente es donde generan recursos para todos, Claro. para el partners, para nosotros, pero es una prueba de fuego que ustedes digan, uy, hijo de madre, o tienen un muy buen fotógrafo, o realmente esta propiedad sí es así como se ve en las fotos, y también para nosotros decir, cuando tú nos diste el feedback, cómo les fue la sensación que tuvieron, conocieron el lugar, que les haya gustado mucho la molcaja, decimos, wow, qué gratificante porque es esa satisfacción de que vamos por el camino correcto. Qué chévere, Samuel. Listo, entonces cuéntame cómo van esos planes de inversión, ya tú tienes tu rentabilidad Okay. propia mensual, pero también tenemos un proyecto por ahí, qué chévere que nos puedas compartir un poco. En lo que desees compartirnos no hay ningún problema porque como son proyectos, pero también esa invitación, es decir, nosotros nacimos con un plan de hoy denominado legado, pero hoy tenemos 5 productos de inversión con posibilidades desde 2 millones de pesos hasta la compra de propiedad. Si quieres compartirnos algo allí, bienvenido. Sí, bien, el tema, este tema del turismo y de las rentas para turismo en Colombia es algo que yo siempre lo he visto como algo un potencial muy grande, ¿no? El eje cafetero es una de las rentas del turismo en Colombia. Sí, eso es indiscutible. Ya viendo, y uno de acá de otras partes, incluso de otro país, uno anhela ir al eje cafetero, ¿cierto? Anhela ir al eje cafetero y hay muchos planes por hacer, o sea, uno no va una sola vez, uno va varias veces, porque es que uno va al Parque del Café, otro día va a hacer la ruta por Finlandia, otro día que hacer la ruta por el Cocora, hay muchísimo que hacer y que no alcanza en una visita. Entonces, es recurrente el viaje, de tal manera que uno dice, desde aquí del país, que es
Colombia tan diverso y tan hermoso y el eje cafetero es tan llamativo, pues desde afuera tiene que ser mucho más llamativo. Entonces, de eso yo sí he estado convencido desde el comienzo del tema turístico, que somos potencia en ese lado. Entonces, ya cuando entramos a trabajar contigo y me he sentido muy bien y al ver los productos que hay, entonces pues yo ya estoy proyectándome justo con esta misma entrada que está llegando de este primer producto. La idea mía es continuar con otro producto ya una inversión más alta para adquirir una propiedad allá en el eje cafetero y ponerla en el trabajo de Molca. Sí, ponerla con Molca porque pues Molca tiene ya toda mi confianza. Entonces, estamos en ese proyecto, orándole como siempre, orándole a Dios que provea, que si es voluntad perfecta, permita, pero si es como un proyecto que tengo así, como lo que viene, o sea, todos mis esfuerzos están así apuntando hacia allá y Sí, sí, sí. ya comenzando el otro año se den como las cosas y que todo, y poder arrancar entonces con este nuevo producto con ustedes. Perfecto, perfecto. Y quiero aprovechar para compartirles que estamos hablando de Plan House, que esto es una revolución inmobiliaria. Nosotros tradicionalmente decimos, de mi trabajo, de mi esfuerzo, compro una propiedad, vivo la propiedad o la pongo en renta tradicional y eso me ayuda a pagar las cuotas. Yo también siento, Samuel, en esta confianza de compartir nuestra fe, que Dios nos ha entregado cosas que yo digo, Dios mío, ¿de dónde sale todo esto, estas ideas? Y sin duda salen del corazón de Dios, que Dios en esta creación que hizo, pues Dios es muy creativo. Entonces yo decía, tremendo cómo no nos entrega solo esto, sino nos entrega mucho más de lo que nosotros en nuestra, me dice, llegó la hora de finalización programada de la reunión. ¿Será que se nos va a cortar? Ah, Y bueno, no, 30. pero está muy cerca de los 30, pero bueno, alcanzamos a cerrar acá. Entonces, este producto Plan House supera a creces un montón lo que es esa renta tradicional, porque se compra la propiedad, es decir, se recibe ese canon de arrendamiento de forma mensual, como si estuviéramos en lo tradicional, pero sumado a eso tienes otra fuente de ingresos que representa este plan legado, es decir, esta renta fija mensual. Entonces, pasamos de una renta tradicional con un canon de arrendamiento mensual. Ahora, eso sumado a esa Con un renta bonus. fija mensual, con lo que hoy ya Muy estás interesante. viviendo en la misma propiedad, entonces tienes doble ingreso y eso, por supuesto, es súper Sí. atractivo para cualquier persona que hoy decida invertir en comprar una propiedad, en recibir esto por partida doble. Entonces, es algo muy bueno, es algo que se construye y eres dueño del activo y sumado tienes un flujo de caja importante que obviamente te permite y supera, ustedes pueden ver los números, cualquier pago de una cuota de un banco, es decir, que en términos de tiempo va a Sí. permitir que mucho más rápido cumplas tus objetivos financieros. Entonces, Samuel, en aras de que nos salió el mensaje que se va a acabar el tiempo, Mm. danos ese último mensaje, ¿recomiendas, no recomiendas? Tú ya pasaste el proceso, tuviste los miedos, entonces danos ese mensaje final para las personas que aún no han tomado la decisión de invertir en Molca. Bueno, como siempre uno mira, pues cuando hay una inversión hay que investigar. Investigue, o sea, pueden entrar, lo que te digo, revisar Cámara de Comercio, revisar antecedentes. Hay miles de maneras hoy en día, como tú dices, vía web, vía internet, de investigar y darse cuenta de muchas cosas, darse cuenta de fraudes, darse cuenta de que cuando es algo real o cuando es algo ficticio. Si es posible visitar, si se puede ir a visitar, mucho mejor, porque tener la experiencia es muy diferente. O sea, ya cuando tienes la experiencia, ya ok, eso es súper chévere. ¿Sí? Y en mi caso llegó por el voz a voz, que fue muy bueno, o sea, una persona de mi entera confianza. Entonces yo lo recomiendo, o sea, yo lo recomiendo plenamente y les doy, aprovecho para darles las gracias por dejarse usar por Dios para de esa manera en Colombia hacer empresa, porque es que hacer empresa en Colombia no es sencillo, sí, por todas las cosas que ya sabemos que hay, Sí, sí, pero sí. Dios les ha permitido como estructurar algo muy bien hecho y que yo lo recomiendo plenamente, que hasta ahora pues el trabajo ha sido muy bueno, la calidad, o sea, que no es que hagámoslo y ya, sino que es algo, un producto de calidad, que es un producto bien y que la gente se siente agradable cuando está, cuando toma el servicio, cuando toma el alquiler de la renta,
se siente bien en el lugar, ¿sí? Entonces, esa parte es un bonus también importantísimo, el tema de la calidad, de la gestión de la calidad, que es muy bueno. Qué chévere, qué chévere. Pues Muchas gracias gracias por tu por... recomendación. A todas las personas que nos escuchan, en la descripción van a encontrar nuestra página web, donde van a encontrar el detalle, toda la información, los productos que ofrecemos, también nuestro contacto vía WhatsApp. Si tomas esa decisión, para que hay una palabra con la cual quiero cerrar, Samuel, y es o somos parte de la historia o vemos cómo sucede esa historia. O sea, somos Sí. parte de las personas que tomamos acción de nuestra vida y decidimos escribir la historia o somos aquellos espectadores que leen la historia. Entonces, qué bonito que hoy Molca sea parte de tus objetivos financieros. De verdad, somos hermanos en fe, aún sin conocernos directamente. Entonces, te doy muchas gracias desde el Quindío. Sé que estás en Cali. Te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo y por tu espacio y por supuesto seguimos en contacto. Mucho gusto. Nos vemos entonces. Dale, dale, gracias.